strada mia. Il catalogo è questo, delle belle che amo il padron mio, un catalogo che io fattio. Charles Darwin era un naturalista británico conocido por su teoría de la evolución que desarrolló en el 1800. Es conocido por su frase en la que plantea que el instinto de supervivencia es un estado, un afecto independiente que es seguido por la razón. La idea del instinto de conservación es algo recurrente en el ser humano cuando se plantea por qué sobrevive o quiere sobrevivir a toda costa. Esto se magnifica cuando vemos la baja probabilidad que existe en el hecho de nacer. Realmente nacer es una rareza matemática que cuando se calcula pues está al filo de lo imposible. Existe un estudioso de esta cuestión que se llama Ali Benazir, que en la Universidad de Harvard hizo un estudio sobre la probabilidad matemática en el 2011 y da una cifra que asusta. La probabilidad de nacer realmente es bajísima, es 1 de cada 10 sobre 285.000 individuos. Esto nos da idea de que realmente nacer es difícil, pero luego sobrevivirlo es aún más. Por lo tanto, tiene que haber unas fuerzas internas muy poderosas para continuar a toda costa y poder al final desarrollar una vida más o menos longeva. Esta idea de que hay una fuerza interior fue secundada por Sigmund Freud a principios del siglo XX, cuando lo planteaba desde su idea del Eros. Eros en realidad es un dios griego que él recaptó para explicar la idea de la sexualidad y el amor como fuente de la creatividad y del crecimiento en el psiquismo, en contraposición al dios de la guerra que era el Thanatos. Con posterioridad, muchos psicoanalistas se han centrado en esta temática y han abundado en la cuestión de que no solamente hay elementos internos, sino también transgeneracionales. Se ha hablado, por ejemplo, del ecosistema psíquico transgeneracional como una forma de herencia psíquica. Vienen a decir que realmente no somos exclusivamente lo que creemos ser y no somos exclusivamente individuos aislados que nacemos y que luego pues seguimos nuestras creencias o nuestros instintos internos. No, desde el nacimiento estamos imbricados en una estructura transgeneracional y recibimos ideas, constructos y creencias que heredamos de nuestros padres y que son insertados progresivamente a lo largo de la infancia y la adolescencia para posteriormente defenderlos o variarlos en función de las capacidades individuales y transmitirlos en última instancia a la siguiente generación. Por lo tanto, el hombre es un ser transgeneracional que vive inserto en una cultura y no es un ser aislado. Para que esto se lleve a cabo, sin duda es necesario un elemento básico que permita magnificar la resistencia ante la adversidad y que no es otra cosa que es el amor. Por lo tanto, como se explica de forma elaborada en mi libro, que es El laberinto de los espejos, esta es la clave principal del psiquismo. Vamos con el resto del vídeo para poder entender en qué consiste el instinto de supervivencia. Un estudio de la Universidad de Harvard dirigido por Ali Benazir ha calculado recientemente la probabilidad de nacer. Teniendo en cuenta todos los condicionantes previos al nacimiento, la estadística de que un individuo concreto consiga nacer da una escalofriante probabilidad de 1 de cada 10 elevado a 2.685.000. Este número es incomprensible para la mente humana y es comparable a 2 millones de personas arrojando un dado de forma simultánea, teniendo cada uno 1.000 billones de caras, sacando todas ellas el mismo número a la vez en una única tirada. Ante una probabilidad tan baja como esta, tenemos que asumir que el nacimiento es una anomalía matemática que pertenece al espectro de lo imposible. Implica doblegarse ante la evidencia de que la azarosidad de la existencia es inmanejable y existe una absoluta erraticidad en el destino. No obstante, el haber sido elegido para nacer no habilita de facto para vivir, pues es necesario perseverar ante las adversidades que reserva el destino a lo largo del camino en una insólita e interminable confrontación entre el mundo externo e interno. La tendencia a vivir a pesar de las dificultades se debe a que los seres vivos nacen con un instinto innato de supervivencia que trasciende la racionalidad o la lógica subyacente a la comprensión del porqué de la existencia. Sigmund Freud teorizó sobre esta cuestión en lo que él llamó Eros, refiriéndose al impulso de vida conformado por la vertiente sexual y el instinto de conservación que actuaban de forma sinérgica para luchar por la prolongación de la vida.
La neurociencia actual ha confirmado esta precoz intuición de Freud, que fue formulada a principios del siglo XX. Algunos estudios recientes han arrojado luz respecto a dónde se ubica el instinto de supervivencia en el cerebro y parece que se trata de una reacción automática mediada por el tronco del encéfalo, la médula espinal y los nervios periféricos. El estudio se llevó a cabo en el Laboratorio Europeo de Biología Molecular, que identificó los circuitos interneuronales que permiten la regulación de este impulso. Su conexión con neuronas de la corteza prefrontal, que es la encargada de controlar el procesamiento para elaborar una respuesta de supervivencia, es imprescindible para que el proceso completo se lleve a cabo. Así, se ha observado que cuando se bloquean las conexiones entre corteza prefrontal y el tronco encefálico, se inhiben los comportamientos de huida, pero aún estamos lejos de desarrollar un modelo lo suficientemente consistente para comprender en profundidad este automatismo innato. Lo cierto es que los hallazgos proporcionan la evidencia anatómica de la existencia de vías neurológicas encargadas de manejar el instinto de conservación. En el interior existen vías nerviosas automáticas encargadas de promover la propia supervivencia y la de los seres queridos, aunque esta condición se desentienda por completo de la comprensión del psiquismo. Nuevamente nos encontramos ante otra herramienta automatizada interna que protege de cualquier planteamiento volitivo o racional. Lo sorprendente es que está encargada de cumplir la encomiable función de prolongar la vida sin importar la razón ni el cometido. Una consecuencia inmediata del instinto de supervivencia del ser humano es la transmisión de información, afecto e ideas a la siguiente generación. Se debe a la necesidad de trascender a la propia vida, pero también de vehiculizar ciertas tendencias altruistas que nos hacen desear lo mejor a nuestros seres más queridos y, por qué no, alimentar la proyección del deseo de conservación más allá del propio self. Tradicionalmente, el traspaso de ideas, constructos y creencias a nivel social ha sido denominado cultura, pero resulta interesante focalizarse sobre la dimensión transgeneracional del fenómeno. La herencia psíquica de un individuo es una especie de herencia ideológica y moral que recibe de su entorno cercano en los primeros años de vida. Si bien está mediatizada en gran medida por los progenitores, también se nutre de elementos procedentes del medio cercano donde el sujeto crece y evoluciona. El entorno influye de forma predeterminante sobre el sustrato biológico cerebral al inducir cambios en su plasticidad que permiten una mejor adaptación al entorno. La asociación de una herencia psíquica favorable impulsa de forma notable a aquellos sujetos que pertenecen a un determinado linaje o dinastía, incrementando sus probabilidades de prevalecer, ya sea desde un punto de vista intelectual, emocional, social o económico. Pero es evidente que existe una percepción compartida por muchos psicoanalistas de que la transmisión transgeneracional de ciertos traumas psíquicos es algo incuestionable. Esto implica un enfoque distinto en la terapia que impone un abordaje más sistémico y menos individual, con el fin de integrar, corregir la visión patológica que los padres tienen de sí mismos y del entorno. Esta perspectiva psicológica del hombre moderno impulsa la comprensión del sujeto como un ente permanentemente inserto en la colectividad. A este respecto, destaca de forma preeminente la circunstancia transgeneracional en la que la autopercepción inicial de uno mismo está fuertemente condicionada por la figura de los progenitores para más tarde ser influenciable por la de la descendencia biológica. De modo que la figura humana no suele estar aislada por mucho que viva, sienta o sea sola, porque en el imaginario interno cohabitan la imago de los padres, la pareja sexual real o figurada y por ende la descendencia. Por ello es necesario reformular el instinto de conservación que formuló Freud, porque éste transgrede las limitaciones que impone la corporidad, mostrando una fuerte tendencia a inundar el origen y el destino. Esta pulsión innata tiende a favorecer la preservación de la generación previa, pero también la siguiente a priori, como forma de extensión de la propia vida psíquica más allá de la muerte, particularmente en aquellas familias que se defienden unidas. La familia es un grupo primario originario y como tal está cargado de intersubjetividad. En él prevalece una mitología construida en base a la tradición oral que se transmite de forma sistemática a la descendencia a modo de leyenda en la que coexisten héroes y villanos. Como planteaba Rosenbaum en el 2005, hay una historia de lo persistente de la cual se puede ser heredero o transmisor con nuevos desarrollos o en ocasiones tan solo prisionero de ella. En esta interfase se transmiten fórmulas de supervivencia, pero también debilidades, traumas y maneras de enfermar
todas ellas pertenecientes al universo psíquico. Desde los años 80 en particular disponemos de multitud de estudios en los que se hace referencia a la transmisión del trauma desde un punto de vista transgeneracional, resultando especialmente relevantes aquellos trabajos centrados en la transmisión de los traumatismos psíquicos causados por catástrofes político-sociales. Algunos de ellos se basan en la transmisión del vacío, de lo inerte, del objeto muerto y de las fosilizaciones psíquicas, como hablaba Green en 1980. Otras veces la problemática se centra en deseos no realizados que se imponen a modo de exigencia a la siguiente generación y que constituyen un lastre difícil de asumir. No pocas veces los padres son excesivamente impositivos en su pretensión de organizar el psiquismo del hijo, el cual se queda sin espacio mental para desarrollar su identidad, lo que constituye un problema serio para su desarrollo, tal como planteaba Feinberg en 1987. Por último, también es posible la transmisión de un delirio de padres a hijos en una suerte de confusión de lenguas, como planteaba Ferenczi en 1933. Lo que está claro es que la exhibición de una explicación delirante del origen al hijo perturba su destino, truncando su viabilidad futura en un mundo adulto cuando más tarde se vea forzado a persistir en él. Todas estas formas anómalas de ecosistema psíquico transgeneracional magnifican la influencia del amor en el fortalecimiento del ser humano, al potenciar su capacidad de sobreponerse ante la adversidad en su infatigable lucha por la supervivencia. Cada il catalogo è questo delle belle che amò il padron mio, un catalogo che io fatt'io. Osservate, leggete con me, osservate, leggete.